Listo, Wilson. Listo, Diana, muchas gracias. Ok. Bueno, Mateo está por aquí. Sí, por aquí ya estoy. Perfecto. Bien, entonces, buenas tardes y disculpen pues la demora ahí pues por los problemas que tuvimos pues para ingresar a la plataforma. Y bueno, muy rápidamente contextualizar pues el por qué estamos aquí. En algún momento pues recibí una invitación para escuchar unos trabajos sí, de los estudiantes de la maestría en investigación psicoanalítica, ¿no? Como sus proyectos. Y uno me gustó mucho, particularmente pues fue el de Mateo. Me gustó pues como la calidad pues del trabajo de él y sobre todo pues porque trabaja una cosa que estamos trabajando en el grupo de estudios fílmicos, por lo menos haciendo el proyecto, pensando en un proyecto y es las representaciones de los docentes con una mirada pues psicoanalítica. Ahí estamos pues estudiando, esto es muy nuevo para nosotros, pues el psicoanálisis, pues apenas leyendo cosas en torno pues a la transferencia, la contratransferencia, las figuras superyoicas, el ideal del yo, el yo ideal, todas estas cosas y me pareció pues como una buena idea pues invitar a Mateo, él muy amablemente de una pues me respondió, quedamos pues en encontrarnos y pensé pues que sería muy bueno pues invitar a una comunidad pues mucho más extensa pues que la del grupo. Entonces, no, pues agradecerte Mateo pues por la amabilidad, por la disposición y con seguridad pues vamos a aprender mucho y nos va a servir mucho tu ponencia, tu trabajo. Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, pues ya más o menos contextualizó el profesor Wilson de qué se trata. Yo he venido desarrollando un proyecto a raíz de la maestría en investigación psicoanalítica, la cual está en torno, gira en torno a lo que yo llamo la institucionalidad de escuela, específicamente un fenómeno que, como lo veremos en la lectura que voy a realizar del texto que traje para el día de hoy, lo que yo llamo concretamente es el malestar escuela. En torno a este malestar institucional se dan una serie de representaciones que vienen ligándose y nos van a llevar a que el individuo presente ciertos síntomas que reflejen ya sea o el deseo de saber, la intelectualidad, o como sucede en la gran mayoría de los casos, el deseo de no saber. Es decir, los estudiantes tal parece que a partir de estas representaciones, ya lo veremos, se ligan a ciertas experiencias que los obliga a rechazar el saber. Eh, Igualmente, pues la intención es realizar una conversación. Yo voy a leer un texto, me demoraré, no sé, 20, media horita, y luego empezamos a conversar quizás en torno a estas cuestiones que vienen siendo muy puntualizadas en el texto. Creo que así estaría bien como la metodología. No sé, el profesor Wilson, ¿qué le parece? Sí, perfecto, muy bien. De todas maneras, interesante pues plantear la cuestión en términos de luego de una discusión, ¿no? Hacerte Claro preguntas. que sí. Muy bien, Sí, esa es la intención. muy bien, dale. Este escrito surge en el marco de los adelantos investigativos realizados para el coloquio de la maestría en investigación psicoanalítica, cuyo encabezado reza: El malestar como realidad social, dos puntos la escuela. En esta ocasión tomaremos como base aquel escrito, anexando algunas cuestiones como lo es la representación en el psicoanálisis, aunque este último concepto no es un eje fundamental en la investigación de la maestría. A continuación, se busca pensar la posible relación entre lo que llamaremos el malestar en la escuela, dos puntos, pulsión y representación, una mirada desde el psicoanálisis, donde nos serviremos de la institucionalidad de escuela como pretexto para introducir algunas nociones que se enmarcan dentro del psicoanálisis. Este interés surge luego de escuchar a múltiples estudiantes que expresan continuamente: ¿para qué venir a la escuela? ¿Qué pereza todo esto? Y de escuchar en algunos docentes expresiones como: ¿qué desespero estos estudiantes? No sé a qué vienen, no quieren saber nada. Precisamente a este descontento lo llamaremos malestar en la escuela. Dada esta situación,
La educación ha pensado mitigar lo que internamente llama como crisis educativa, recurriendo al discurso de la ciencia, la neuroeducación, la neuropsicología, los nuevos modelos tecnológicos y, en otros casos, cambiando continuamente los modelos de aprendizaje y, como se dirá luego, a través del llamado al discurso policíaco. Pese a ello, aparece ante la mirada impávida del docente el estudiante que no deja, que no quiere aprender, que no le interesa hacerlo, sobre quien recae la frase es imposible, no tiene remedio. Estudiantes que parecen inertes, que aparentemente no quieren saber, estudiantes inconformes ante las formas de enseñanza. Además, aparece el estudiante con quien se ha hecho imposible la transferencia. Este será un concepto que desarrollaremos a lo largo del trabajo. De igual manera, para los estudiantes no faltan los docentes opacados, sujetos que no soportan sobre sí mismos el saber. Aquello que pareciese simples palabras denotan una problemática, un fenómeno que nos afecta a todos dentro del sistema educativo. Esta situación podría denominarse como malestar, una inconformidad que afecta a todos los sujetos dentro de una institución y que aparece en los docentes ante la presencia incómoda de ciertos estudiantes, pero también en los estudiantes ante aquello que representa el docente. En el transcurso de esta conversación recurriré a ciertas frases textuales que develan el pesar de estudiantes y docentes frente a la educación. Expresiones como, qué sueño esta clase, qué pereza este profesor, no sabe enseñar, no quiero escucharlo más. O también, se parece tanto a mi papá, qué fastidio, entre otros. Y en diversos casos aparece la violencia escolar manifestada como cutting, rebeldía, reprobación, depresión, timidez, aburrimiento, deserción escolar, adicción, delincuencia, criminalidad, sueño, drogadicción. Ante esta situación, se hace necesario recurrir al psicoanálisis, el cual como ciencia tendrá mucho que decir acerca del malestar. Se buscará dar una mirada alterna a la ya dada por la educación y su discurso positivista. Al parecer, los docentes no estamos preparados para afrontar el malestar subjetivo. No entendemos de dónde vienen ciertos comportamientos. No comprendemos la vida anímica. Quizás no reconocemos la existencia de la vida pulsional. Para Betancourt Valencia, estos síntomas son la consecuencia dada ante un empuje pulsional. Se buscará a continuación desarrollar la cuestión del malestar escolar, entendiéndolo como una producción de la realidad social presente en la institución escuela. Ello debido a la incapacidad aparente del discurso pedagógico de nombrar el malestar, suplantándolo por la idea de crisis. Algunos investigadores, en nombre de la pedagogía, conciben la educación en cuanto a una crisis generalizada, especialmente de las instituciones, la cual está ocasionada por un problema estructural que deriva del Estado. Hannah Arendt, de igual manera, detectaba una inconformidad en torno a la educación llamada por ella la crisis de la autoridad moderna. La filosofía del lenguaje será clave para abrir la reflexión que se realizará en torno al malestar en la escuela. Para esta labor nos basaremos en la obra del filósofo Searle, especialmente en su texto conocido como La construcción de la realidad social. Y desde el comentario que realiza Miller en su texto, El otro que no existe y sus comités de ética. La pregunta que dirigirá este escrito será, ¿es el malestar una representación de la realidad social? Para hacerle, la realidad social tiene una amplia carga ontológica, lo que significa que no solo es una construcción basada en propiedades físicas y químicas, sino que allí las realidades denominadas como físicas poseen un gran poder social. Así que la realidad social es una construcción. Sírvase a modo de ejemplo la realidad del dinero. En su composición físico-química no es más que papel, pero su carga social indica que se trata de un papel cuyo valor permite el intercambio de productos. Otro ejemplo es la escuela.
La planta física no es la institución. Los componentes materiales no hacen la escuela. Este será únicamente un medio que facilitará la construcción de una realidad social como la escuela. Searle enfatiza en llamar realidad natural a los hechos brutos que se dan con independencia de la existencia humana, mientras que la realidad social parte necesariamente del acuerdo. Así pues, los animales, la vida silvestre, los ríos, viven independientemente de la existencia del hombre, hacen parte de la realidad natural, mientras que las universidades, las escuelas, las instituciones solo existen en cuanto se haya dado un consenso social que permita unos acuerdos para su existencia. La ontología social de Searle incluye al ser humano como dador de existencia. Podemos considerar a la institución escuela como una realidad social cuya existencia es avalada y se da únicamente por los consensos entre los hombres, quienes acreditan y justifican su existencia. Miller, por su parte, considerará que Searle muestra una continuidad innegable entre la realidad física o natural con la realidad social. Para él, la realidad es algo, ya que no todo existe en la naturaleza. Aunque sea invisible, y a pesar de que no nos percatemos de su existencia tangible, sabemos que ahí está eso que denominamos como realidad social. En Searle, descubrimos un aparato conceptual que nos ayudará a dar cuenta de la realidad social como representación, ello a partir de los siguientes elementos: función, regla e intencionalidad. El punto de partida para la realización de este análisis es la función, cuya existencia no está en la naturaleza. No es un hecho físico, sino un hecho de sentido. Es decir, cuando se asigna la función a algo, se trasciende el hecho de su utilidad. En palabras de Miller, desde que se dice esta X sirve para Y, ya se ordenó todo según observación de valores. Piénsese de igual manera en la función de la escuela. Aparentemente sirve para educar. Sus espacios están al servicio de la educación. Sin embargo, su función dentro de la realidad social o como hecho de sentido trasciende su representación. La escuela es así un espacio de seguridad, de acompañamiento, de afecto o también de malestar. Es interesante recurrir a esta noción dentro de la realidad de escuela, puesto que todos los integrantes de la comunidad educativa poseen una función que va más allá de su naturaleza. Cuando un docente corrige, confronta a un estudiante, está haciéndolo bajo el mandato de su función, o igualmente desde el requerimiento del cumplimiento de sus funciones. El segundo elemento dentro de la realidad social es la regla, estableciéndose que todos los actos de habla que se hacen con lenguaje siguen una estructura que es fijada por reglas. Son precisamente estos actos de habla la condición necesaria para la aparición de instituciones y para la construcción de la realidad social. Gracias a las reglas se crean hechos como el matrimonio, la propiedad privada, las escuelas. Será precisamente la regla la que dé inicio a la institucionalidad, en donde diremos que solo existe malestar en cuanto se puede hablar de ello. Para hacerle, estas reglas posibilitan lo social. Cito hacerle. Algunas reglas no solo regulan, sino que crean la posibilidad misma de ciertas actividades. Miller lo ejemplifica con las reglas del juego del ajedrez, las cuales crean la posibilidad de jugar. Solo es posible el juego cuando hay reglas, o también lo dirá Lacan, no hay sociedad sin ley. El tercer elemento introducido por Searle es el concepto de intencionalidad. Este se da luego de pensar cómo el lenguaje cobra cierto significado y se vuelve paulatinamente en pensamiento. Es importante entender que el lenguaje permite construir la realidad social y gracias a él se puede llegar a tener pensamientos compartidos, intencionalidades y representaciones conjuntas, como también mismos estados mentales. Así pues, los deseos, los temores, son estados mentales para hacerle, que necesariamente están dirigidos sobre objetos o cosas del mundo.
Cuando en la escuela surge cierto malestar, este necesariamente debe estar dirigido a algo o sobre algo. En Serle, únicamente se puede hablar de realidad social cuando exista un grupo de personas que compartan creencias o mismos estados mentales. En la lectura realizada por Miller, aparece también la intencionalidad colectiva denominada como el nosotros. Se trata de un nosotros que soporta la realidad. Se aclara que en lo social primero está lo colectivo por encima de lo individual, tal como en un partido de fútbol, donde el interés colectivo es superior al interés del individuo. Freud se acerca al concepto de lo social dentro del texto Psicología de las masas y análisis del yo, introduciendo una nueva modalidad de cómo entender lo social, partiendo de la lógica colectiva y del lazo social. Si bien reconoce la psicología individual, acepta la escuela como institución presente dentro de la realidad social está formada por individualidades, es decir, por relaciones privadas del individuo con sus padres, con sus maestros, con sus compañeros. Estas relaciones, dirá Freud, son puestas en oposición a ciertos fenómenos narcisistas que buscan la propia satisfacción pulsional. Es hasta 1930 que Sigmund Freud escribe El malestar en la cultura. Esta es quizás la primera obra que logra situar y diagnosticar el concepto de malestar. Es importante allí entender que el concepto de malestar ya había sido trabajado por el psicoanálisis en Freud, pero no había sido mencionado. Toda la obra freudiana está alrededor del mismo concepto que puede ser el malestar sinónimo de sufrimiento. Desde este texto, la vida es entendida como algo impuesto, que resulta gravoso, que trae sufrimientos, dolores, desengaños, malestares. Y para mitigar tal miseria, se deberá buscar satisfacciones sustitutivas que nos vuelvan insensibles al dolor. Todos los seres humanos tenemos casi de manera innata la pregunta no solo por la finalidad de la vida, sino también por el sentido de la misma. Al unísono podríamos acertar la respuesta. El sentido está en conseguir la felicidad, obtener la dicha y mantenerla. Freud, 1930, página 76. Para el psicoanálisis, la felicidad está en el orden de lo episódico. En ocasiones tenemos sensaciones placenteras. Más aún, podríamos afirmar que está en el orden de la imposibilidad. Freud entenderá felicidad como ausencia de dolor y displacer, y vivenciar sentimientos intensos de placer. Felicidad en este sentido será satisfacción de necesidades retenidas, satisfacción pulsional. Sin embargo, es de aclarar que nuestra constitución tiende a limitar nuestras posibilidades de dicha, debido a que el sufrimiento nos amenaza desde tres lados: desde el propio cuerpo, desde el mundo exterior y desde los vínculos con otros seres humanos. Se hace la aclaración que al padecer que viene de los vínculos con otros, lo sentimos tal vez más doloroso que cualquier otro. En la escuela esto es notorio. Por diversas vías se busca la descarga, mediante el juego, la risa, los chistes, las burlas, las peleas, la indisciplina, o en algunos casos, a partir del saber mismo, la intelectualidad, leer. Pero en la gran mayoría de los casos aparece la prohibición, la regulación, y por ende emerge algo de la imposibilidad por parte de las instituciones donde no todo es posible, no todo puede ser satisfecho. El sujeto en la escuela busca la satisfacción pulsional, pero es función de la institucionalidad regular. Busca educar, mas no civilizar, y lo hace por medio de la regulación, la prohibición, la sublimación, el castigo. Dicha regulación será representación de malestar. Abro comillas. Así como satisfacción pulsional equivale a dicha, así también es causa de grave sufrimiento cuando el mundo exterior nos deja en la indigencia, cuando nos rehúsa la saciedad de nuestras necesidades. Muchos buscarán una solución ante el sufrimiento. Dirá Freud, mantenerse alejado de los otros es la protección más inmediata
que uno puede procurarse contra las penas que depara la sociedad de los hombres. También mencionará la drogadicción como una posibilidad de mantenerse alejado del sufrimiento. Todos estos casos son recurrentes en la escuela. Quisiera centrarme sobre la tercera fuente que causa malestar, el cual es de orden netamente social. Se trata del malestar causado por los vínculos sociales, donde aparece el semejante, el otro, el cual es causante no solo de amor, sino también de odio. El otro parece ser una amenaza, debido a que me regula, me exige, pide, demanda desde su propio ideal, siéndosenos imposible huir de los vínculos sociales. Y de acuerdo a nuestra inclinación de evitar el displacer, todo vínculo que tenga este efecto restrictivo será fehacientemente rechazado, incluso odiado. Tal parece en Freud que la cultura está edificada sobre la renuncia pulsional, es decir, sobre la imposibilidad de satisfacerlo todo. Precisamente este gran no se puede aparece como orden institucional. Será la institución como un gran otro quien tenga la función de hacer valer la renuncia. Freud considera que existen algunas profesiones imposibles, entre ellas la educación, puesto que considera que no todo se puede educar. Solo podemos hacer algo, siempre quedará algo pulsional que buscará su satisfacción. En más allá del principio del placer y en los dos principios del acaecer psíquico, Freud analiza el principio del placer-displacer. Se trata de un proceso donde se aspira a ganar placer y prescindir de aquello que genere displacer. Freud propone un modelo estructural del aparato psíquico, distinguiendo tres instancias: el yo, el superyo y el ello. En este punto, nos interesa entender la instancia del yo, debido a que está más expuesta a la realidad exterior. El yo será quien sienta las pulsiones reprimidas por el mundo exterior como displacer. Abro comillas. Lo esencial es sin duda que placer y displacer están ligados al yo como sensaciones conscientes. El displacer puede experimentarse de dos maneras. Puede tratarse la percepción del esfuerzo de pulsiones insatisfechas o de una percepción exterior penosa en sí misma o que excite expectativas displacenteras en el aparato anímico. De esta manera, el yo que se encuentra al servicio del principio de placer y quiere ahorrar el displacer, evita, odia todo aquello que causa malestar, buscando poner fuera de sí todo estímulo negativo. El yo está opuesto al malestar y en favor de garantizar el placer. Para Freud, todos los procesos anímicos están regidos necesariamente sobre la base del principio del placer. Cito a Freud: en el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, pero en la esfera psíquica aparece un nuevo principio, el cual representa lo que es real, no en el sentido lacaniano. Se trata del principio de realidad, el cual busca el placer, pero no lo hace a través de vías alucinatorias, sino buscando tolerar algo del displacer. Incluso es válido afirmar que la escuela como institución está al servicio del principio de realidad. En Pulsiones y Destinos de Pulsión, Freud considera que el yo coincide con el placer. Se trata de la posibilidad de satisfacción de manera autoerótica. Lo más importante aquí es que se considera que los estímulos del mundo exterior coinciden con lo displacentero. El yo percibe como amor la relación con sus fuentes de placer. Si más tarde el objeto se revela como fuente de placer, entonces es amado, dirá Freud. Y aquello que siente como displacentero será puesto fuera al punto de odiarse. Desde el texto, Dos principios del acaecer psíquico, se hace la claridad de la función de la educación frente a estos dos principios, la cual consiste en vencer el principio de placer y sustituirlo por el principio de realidad. Es de aclarar que en este sentido, placer es igual a bienestar y displacer es interpretado como malestar. Frecuentemente en la institución escuela encontramos al estudiante que siempre comete los mismos actos. En la cotidianidad docente aparece, entre comillas, el otra vez fulanito.
Se trata de la repetición. Hay una tendencia a repetir aquello que causa cierto grado de satisfacción, aun cuando conlleva drásticas consecuencias. Tal parece en Freud que se trata de un entrelazamiento íntimo entre la compulsión de repetición y la satisfacción pulsional. La respuesta que brinda la escuela a tales comportamientos estará dirigido a la represión, al castigo, al llamado de atención, al ingreso a coordinación y en algunos casos a la remisión al discurso psicológico o policíaco. Sin embargo, aparece aquí algo de la imposibilidad, puesto que una vez finaliza tal protocolo, el estudiante tiende a retornar a sus actos. Se trata de la pulsión, el cual por más que intente ser reprimido, nunca deja de aspirar a su satisfacción. Cito, la pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena, que consistiría en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción. Una de las maneras más frecuentes de huir al malestar es a partir de los modelos identificatorios, como lo es la denominada masa. Entiendas en este punto el texto de Psicología de Masas y Análisis del Yo. El sujeto escolar siente que este grupo permitirá satisfacer plenamente su pulsión, haciéndosele sentir miembro o haciéndole sentir bienestar. Para Freud, la masa no es más que la organización de individuos donde se comparten identificaciones, ideales, maneras de pensar, se comparten incluso malestares, y a pesar de ello, este fenómeno es netamente particular. Se da precisamente en el hecho institucional escuela una especie de alma colectiva, sobre la cual reposan sentimientos, pasiones, formas de actuar, cosa que no sucedería en el aislamiento, ya que estar dentro de la masa, estar dentro de un hecho institucional, nos permite crear vínculos de poder, sentir seguridad y por ende se generan hechos como la indisciplina, donde desaparece la responsabilidad individual y emerge la colectividad descontrolada. De esta manera, el sujeto asiste a la masa con la pretensión de adquirir placer, bienestar, pero aquello que aparece como malestar, aquello que sea diferente a las posturas internas de la masa, aquello que aparece como divisorio, será un enemigo que causa malestar y deberá ser segregado. Como lo hemos ya mencionado, solo podemos conocer el malestar a partir del lenguaje que se deslinda de él, y solo podemos identificarnos en ciertas masas a partir del conjunto de significantes que de él se desprenden, o también a partir de las representaciones que surgen desde el hecho institucional. Es importante acotar que el significante como concepto le compete a Lacan y podría ser comparado con el concepto de representación en Freud. Sin embargo, este es un debate que aún continúa vigente sobre si el significante lacaniano es igual a la representación freudiana. Podría remitirme al concepto griego de representación, el cual es entendido como presencia. Sin embargo, para esta ocasión, el referente del cual nos serviremos será desde la concepción de representación que aparece en el texto El mundo como voluntad y representación del filósofo Schopenhauer. Este será el referente más cercano de Freud. En este texto emerge la pregunta sobre qué es el mundo, cuya respuesta será, cito, el mundo no es más que ilusión, una representación, una manifestación de un principio absoluto que está detrás de todo lo racional. Podríamos dilucidar que el principio absoluto del que habla Schopenhauer será la voluntad. Este concepto no será trabajado en esta oportunidad. La filosofía schopenhaueriana concibe el mundo con sus dos caras, es decir, la voluntad como principio absoluto y la representación como apariencia. Tal parece que su filosofía fue basada en el concepto kantiano de aparecer en el texto Crítica a la razón práctica, donde se explicita que lo que conocemos de la realidad como fenómeno y lo que es la realidad en sí, es decir, el noúmeno. Para Kant, el hombre únicamente se topa con el fenómeno,
puesto que el noúmeno de las cosas es completamente incognoscible, inabarcable. Para Kant, no es posible pensar ninguna representación sin las categorías a priori del tiempo y del espacio. Estos dos a priori son esenciales en la experiencia humana racional para poder reconocer algunos fenómenos. Así pues, todos los hombres desde esta mirada estamos incapacitados para conocer, no las apariencias de las cosas, sino lo realmente real, lo verdaderamente verdad, es decir, el noúmeno kantiano o lo real del psicoanálisis. Para Schopenhauer, el fenómeno no es más que simple apariencia, es una representación del noúmeno de la cosa en sí, siéndosenos inalcanzable alcanzar lo real de la representación. Para Schopenhauer, el cuerpo será el medio para representarnos en el mundo. Este cuerpo, nuestro cuerpo, no será más que voluntad objetiva hecha representación. Abro comillas. Esto es, en mi opinión, lo que ocurrió. El sentido íntimo de la cuestión que ella misma no supo encontrar, establezco esta. ¿Qué es este mundo intuitivo aparte de ser mi representación? Este mundo del que soy consciente solo una vez y como representación, es por un lado representación y por otro voluntad, al igual que mi cuerpo, del que soy doblemente consciente. Esto lo encontrarán en el texto de Schopenhauer en la página 31. El psicoanálisis lacaniano utiliza el concepto de lo real para nombrar aquello que se escapa a la imagen o a la palabra y que sin embargo se manifiesta en el comportamiento de las personas. Este real será inalcanzable. Únicamente podríamos conocer algo de lo real, y ello a partir de lo que se repite, del juego, de la bebida, de la drogadicción, del trabajo. Aquello que no se puede dominar también aparece llamado como síntoma. Abro comillas. Esta es la última definición de lo real que da Lacan. Es lo que no tiene sentido y sin embargo es sentante en el campo del sentido. El síntoma es lo que viene de lo real. Este síntoma surge en la escuela y de acuerdo a Miller, el síntoma será aquello que no cesa de repetirse. Esto está en la página 225 del texto del otro que no existe y sus comités de ética. Es decir, aquello que hace mella, de lo cual es imposible huir, es el síntoma ligado a lo más real. Schopenhauer considera que el mundo no es únicamente representación. Esta es simplemente la cara exterior de lo más aparente. En este sentido, Goffman, desde la sociología, considera que dentro de la teoría del sujeto y para entender la vida social, es necesario comprender al sujeto como un actor que desempeña diferentes funciones y para ello utiliza diversas máscaras según las personas o situaciones que afrontan el transcurrir de sus jornadas. Esta máscara es una construcción, abro comillas, probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara, es más bien un reconocimiento del hecho de que más o menos conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un rol. Para Goffman, será a partir de la máscara que representamos una función dentro de la realidad. Esta máscara se convertirá en nuestro sí mismo más verdadero, el yo que quisiéramos ser. Para él la máscara será nuestra mejor representación, la mejor forma de mostrarnos para hacer lazos sociales. La representación en este sentido será una especie de disfraz, un tomar una forma determinada. El concepto de representación dentro del psicoanálisis ha sido ampliamente analizado. Allí se da una ruptura epistemológica respecto de la filosofía, en la que nace la noción de representación ligada a la conciencia. El psicoanálisis resignifica el concepto representación desde el momento en que comienza a hablar de un aparato psíquico, cuyo funcionamiento se cimienta en el inconsciente. Se da todo un viraje respecto a la filosofía, es decir, el sujeto se encuentra en esta oportunidad descentrado de la conciencia
y el concepto de representación adquiere una nueva concepción. De acuerdo al diccionario de Laplanche, el concepto de representación del alemán Vorstellung implicaría el inconsciente. Freud habla precisamente de representaciones inconscientes. Abro comillas. La representación sería más bien aquello que del objeto viene a inscribirse en los sistemas némicos. Parece que la representación en este sentido escapa del objeto, no es el fenómeno, es aquello que del objeto nos representa. Pensemos en el docente que quiere agradar, que quiere transferir saber. No necesariamente aquello que quiere representar es lo percibido por la subjetividad. Puede representar en el sistema anémico un objeto de amor o de odio. La representación será aquello que de lo exterior nos representa. Es fundamental entender y poder profundizar este punto no como receptor de imágenes en la conciencia, sino como lo entiende Freud, como receptor de huellas némicas, es decir, receptor de impresiones que tiene el sujeto frente al paso de un objeto, percepciones que llegan al aparato psíquico, las cuales pueden ser fuente de eventos traumáticos. Abro comillas. Por la vivencia de satisfacción se genera una facilitación entre dos imágenes, y las neuronas del núcleo que son investidas en el caso del esfuerzo DRANK. Estos lo encuentran en el proyecto de psicología para neurólogos. De esta misma manera, la representación freudiana se topa con la inscripción de lo inconsciente, donde lo subjetivo estará determinado por la variabilidad de las diferencias individuales que surgen desde las experiencias propias. Podríamos mencionar que la subjetividad vivirá de manera distinta las experiencias propias de su vida, las cuales fundamentalmente estarán atravesadas por predisposiciones inconscientes. Pensemos en la experiencia que nos genera un olor. Para algunos será agradable, para otros insoportable. Esto dependiendo de las experiencias previas al acto. O también un docente podrá ser amado u odiado a partir de ciertas predisposiciones subjetivas. A partir de lo anterior, y desde el proyecto de psicología para neurólogos, diremos que la representación estará ligada a un afecto originado por una vivencia inicial de satisfacción. Abro comillas. La vivencia de satisfacción ocurre la primera vez donde se logra una descarga que es displacentera y que deja huella. Es un Hola, estás mudo. Sí, un momento. Ok. Sí, perdón. Ahí ya. Creo. Mateo. No, todavía está silenciado. Es que me puse a hacer una cosa aquí de silenciar y ya no sé cómo. A ver. Creo que ya. Ya. Listo, ahí sí. Perfecto. Me avisan por favor en qué punto quedé, ya voy terminando. Bueno, voy a retomar el último párrafo. O también un docente podrá ser amado u odiado a partir de ciertas disposiciones subjetivas. A partir de lo anterior y desde el proyecto de psicología para neurólogos, diremos que la representación estará ligada a un afecto originado por una vivencia inicial de satisfacción. Abro comillas. La vivencia de satisfacción logra una descarga que es displacentera y deja huella. Es un modo mítico de pensar el origen del deseo. Por ejemplo, cuando un bebé siente hambre, que es un estímulo endógeno displacentero, el psiquismo pretende una descarga de esa cantidad, la cual suscitará en adelante experiencias que varían de acuerdo a las personas. En este sentido, el hombre puede poner en un afuera aquello que vive desde su interior. Algunas representaciones serán susceptibles de ser conscientes. Freud, en el capítulo final de lo inconsciente,
Diferencia entre representación cosa y representación palabra. La primera ligada a aquello que percibimos del objeto a través de nuestros sentidos, la imagen visual, y la representación palabra hará énfasis a la palabra que estará asociada al objeto. Aunque la investigación aún permanece abierta, será fundamental mirar cómo es el paso de la representación a través de los sistemas, determinando cuál es el papel de la represión en medio de este paso. Lacan, por su parte, se diferencia de Freud al hablar no de representación, sino de significante. Para él, la construcción de una realidad no se deriva de una experiencia individual, la cual implica una representación. Por el contrario, considera que el significante apunta directamente a otro significante, y solo dentro de esta cadena de significantes se podrá construir una realidad. Es decir, la realidad estará dada por el lenguaje y solo adquiere sentido en forma de cadena. En este mismo sentido, Lacan afirmará: el deseo será deseo del otro, o también el otro no es sin el otro. Desde esta mirada, el sujeto será efecto del significante, el cual preexiste y crea la posibilidad del sujeto. Ahora bien, debemos comprender la representación como un dualismo, una adentro y una afuera, que estará en continua relación. Será importante continuar pensando y ahondando en la cuestión de la representación en relación al carácter pulsional, realizando una contextualización en lo que seguiremos llamando como la institucionalidad de la escuela. Hasta aquí doy por terminado. América. Bien, muchísimas gracias, Mateo. Muy interesante, un poco denso para mí, para hacer ciertas cosas, ¿no? Porque es un tema pues bastante complejo, ¿no? Ahí se te nota toda como la urdimbre, ¿no? De tus disciplinas, ¿no? Porque eres filósofo también, ¿no? Sí, soy filósofo. También realicé unos estudios sobre religiones monoteístas del mundo en Israel. Y ahora pues finalizando ya la maestría en investigación psicoanalítica. Entiendo que hiciste un trabajo sobre Hannah Arendt, ¿no? Sí, yo realicé un trabajo en el cual contextualicé el trabajo de Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén con un concepto de Husserl llamado la epogé, como la detención de la conciencia. Muy bien, entonces, bueno, iniciamos el diálogo. Quien quiera preguntar, hacer una pregunta, una observación, un comentario, el diálogo básicamente. Mateo, Claro, José Luis. sí, ¿qué más, hermano? Bien, gracias, muy bien. Mateo, una pregunta, porque hablabas de la representación como una adentro y una afuera, ¿sí o qué? Sí. Y esa representación como una adentro y una afuera, la pensabas desde el signo lingüístico. Igual acá, pues, ese concepto de significante, no sé si me escuchas bien. Se escucha muy entrecortado. No sé si sea mi internet. Ahí, a ver, ahí se escucha. Sí, te escucho entrecortado, pero dale, hagamos el intento. Listo. Hablabas del adentro y el afuera dentro de la representación. Y a mí me llevaba a eso, a la idea del signo lingüístico, significante y significado. Se puede tomar así la representación como signo, que tiene el significado que viene de la construcción hecha por el grupo colectivo, y el significante que sería como esa actualización del grupo hablante. Sí. O, Incluso el concepto de signo lingüístico es tomado por Lacan inicialmente. Lacan analiza ese concepto de Ferdinand de Saussure, pero da un giro completamente al concepto.
de representación, de signo lingüístico, pero completamente podemos hablar de que la representación en el sentido filosófico también será analizada por Ferdinand. Entonces sí podemos hablar de este mismo concepto. Entonces, bueno, ese era como el primer paso de la pregunta. Entonces, en ese sentido, la escuela, bueno, el asunto del malestar también, comparto la idea del profe ahí, es denso lo que vos nos mostrás. Pero se podría pensar como una realidad social construida, pero que también está en construcción, incluso de cara a este mismo malestar. O sea, que estaba y está y se transforma. El malestar es un malestar que evoluciona, se podría decir. Muy bien, en este sentido, cuando logramos comprender el malestar escolar como una realidad presente en lo social, igualmente podemos concebirlo como una realidad que está dispuesta a modificaciones, que está aún estructurándose. El hombre se toma, es decir, frente a aquello que le causa cierto malestar dentro de su aparato psíquico. Pero al mismo tiempo hay una realidad que es la que Freud ha querido traer a colación, que es la realidad del inconsciente. Ese es el adentro y el afuera. Mientras yo percibo una realidad en el afuera, que es lo primero con lo que yo me topo, al mismo tiempo debo ser consciente que tengo una realidad interna, que es la realidad más interior del hombre, que es incluso la más desconocida en el psicoanálisis, que es este gran concepto de lo real, como aquello que es imposible de conocer. Esta realidad hace parte de la construcción de la realidad social. Entonces hay que entender estas dos variantes. Digamos que la filosofía en algunos casos analiza el fenómeno y luego será la física la que va a analizar completamente el fenómeno, pero también queda algo de lo nouménico kantiano, de lo más real en el psicoanálisis, que será todo el tiempo imprevisto y función de analizar. ¿Qué es importante acotar aquí? Que podemos conocer únicamente el síntoma. El síntoma es lo que nos muestra que hay algo de lo real que no está funcionando. La drogadicción, la violencia, el cutting, el mismo malestar, es algo de lo más real que empieza a soltar destellos. Esto será pues ampliamente analizado y será luego investigado seguramente en un futuro. Sí, Gloria quiere intervenir y luego José Daniel. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero hacerle como un reconocimiento a Mateo por todo el recorrido que hace a nivel teórico en la filosofía y en el psicoanálisis. Me parece que eso permite abrir muchos caminos de profundización más adelante frente a muchos asuntos que tocan directamente con la escuela. O sea, yo soy docente de una institución educativa, pero también soy egresada de ahí de la de Antioquia en psicología y me tocó pues todo el proceso del psicoanálisis en la universidad y me siento feliz frente a eso. Soy una apasionada por el psicoanálisis y me parece que el psicoanálisis tiene muchas preguntas y muchos aportes para darle a la escuela y a lo educativo que no ha sido como tomado en cuenta. Por lo que decía Mateo, o sea, la escuela recurre más fácil a las neurociencias y a lo cognitivo para establecer las reglas y los procesos desde donde explicar la vida de los sujetos, que no son sujetos en la escuela, sino que son alumnos, y como alumnos se deben acomodar a un para todos que el psicoanálisis cuestiona. O sea, es interesante ver como todos los, en ese recorrido que hace Mateo, todos esos tropiezos, todo ese malestar que produce la institución escolar en los sujetos, tiene que ver con esa consigna de que todo es para todos, o sea, el currículo es para todos, los tiempos son los mismos para todos, las normas son para todos, la misma estructura escolar es para todos, y eso de alguna manera quiebra la posibilidad de manifestación singular y subjetiva
de las personas que allí estamos, y eso produce todo el malestar que se hace visible en lo que plantea Mateo como aquello sintomático, aquello que de alguna manera le hace preguntas siempre, continuamente a la escuela, y esas preguntas, si no se retoman, si no se trabajan, si no se, o sea, si no se hace un replanteamiento de la escuela frente a esas preguntas que el psicoanálisis hace, cada vez la crisis escolar se hace más visible y más profunda. Muchas gracias, Mateo, de verdad me gustó muchísimo. Muchas gracias, Gloria. Yo creo que Gloria logra recapitular muchas cosas, incluso logra traer a colación el por qué inicia este trabajo. Yo también como docente logro percibir eso, eh, donde ese para todos hace igualmente que los mecanismos de ayuda para el sujeto sean igualados en todos, mientras que el síntoma es completamente subjetivo. No es la misma forma como yo me expreso frente al mundo. Igualmente es importante que podamos nosotros entender que la escuela, cuando se liga al concepto de las neurociencias o cuando se liga al concepto también un poco del lado psicológico, también detrás de ello allí hay una ligazón al discurso capitalista. El discurso capitalista nos lleva, y la tendencia es a mostrarnos que es posible la felicidad a partir del consumo. Es decir, es posible mitigar el malestar interior frente al fenómeno. O sea, adquiriendo objetos se logra mitigar algo de eso. Es importante también mirar ese concepto sobre el discurso capitalista. Gracias, Gloria. Sí, Bueno, José Daniel y luego Carlos. buenas tardes para todos. Felicitar a Mateo por ese trabajo tan interesante, tan apremiante en estos tiempos que estamos viviendo. Mi pregunta es, Mateo, bueno, sí, es un poco denso el tema, pero logro entender pues, que es un tema importante, ¿cierto? Yo soy docente también de filosofía en un colegio en Medellín, y la pregunta sería, ¿por qué sería importante que todos los maestros, o la pregunta es importante o sería importante pues que los maestros fuéramos conscientes de este rol representativo que ejercemos, y también pues como maestros qué posición asumir, ¿cierto? Porque es muy complejo, porque como para uno podría inspirar amor, para otro odio. Entonces, ¿cómo jugárnosla como maestros de cara a la representación? Sería como la pregunta. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, allí hay cosas muy interesantes y muy importantes. Incluso es de recordar que para Freud la educación es una de las tareas imposibles, puesto que es muy complejo poder educarlo todo. Igualmente él concibe que el gobernar y el psicoanalizar son tareas imposibles, pero lo único que podemos realizar primero es ser conscientes de que hay cosas representativas en los otros que no nos concierne a nosotros como docente. Es decir, el sujeto puede representarse cosas que nos superan completamente. Me acuerdo alguna vez le pregunté algo muy similar a un docente frente a que cómo debe actuar el sujeto para representar aquello que propicie la transferencia. La respuesta sin duda alguna es que allí hay algo de la imposibilidad. Únicamente podremos actuar de acuerdo a nuestras propias vivencias de satisfacción. Es decir, continuar con nuestra labor pensando no en coartar o prohibir completamente al sujeto, sino pensarlo en que en ese sujeto es posible sublimar algo del orden de lo no sublimado. ¿Cómo así? Esta investigación aún continúa en pie, yo actualmente sigo desarrollándola y me he encontrado unos conceptos importantes como lo es la pulsión de saber y el deseo de saber. Normalmente la escuela lo que hace es desubjetivizar, obligar al sujeto a comportarse de acuerdo a ciertos parámetros, mientras que Freud habla del concepto de sublimación, es decir, coger toda esa energía pulsional que está destinada a la satisfacción y darle un camino diferente donde el sujeto realmente logre vincularse, logre hacer lazo social
logre identificarse con el docente y que el sujeto logre hacer transferencia. No sé si ahí te respondí más o menos. Súper, muchas gracias. Y Carlos. El que dice, hola, tengo una pregunta. Pues es que sí. iPhone de Carlos y hocicos, así que no. Hola, Sí, buenas tardes. Buenas hola. tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, felicitar porque me parece súper interesante y muy oportuno. Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá y bueno, escuchar acentos familiares es agradable. Primero que todo, pues considero que este es un fenómeno muy contemporáneo y es precisamente, pues yo también lo he asociado con tanto con el fracaso del modelo educativo actual y el deseo del padre superpuesto en el hijo, ya que los cambios generacionales del contexto en nuestro país, donde pasábamos de pronto a un acceso educativo limitado, a unas posibilidades ya más amplias, en el cual nuestros padres de pronto no tuvieron las mismas opciones que nosotros, podemos pensar que en los chicos esa carga de ser lo que, entre comillas, pues los padres no fueron. Entonces, se podría tomar, como muy bien decía Mateo, el síntoma, la rebeldía, en el hecho de precisamente tratar de alzar una voz frente a eso que no quieren. Y también pues un poco de lo que decía sobre Freud y la psicología de las masas, pues obviamente el hecho de pertenecer a algo que lo haga sentir apoyado, pues obviamente también facilita un poco que este síntoma pues no disminuya, sino que se incrementa. Entonces, ¿qué opina usted sobre la reforma del sistema educativo, donde pues vemos salones o aulas de clases donde pues están saturados y muchas veces básicamente el conocimiento se convierte es en una transcripción de lo que hay en un tablero hacia un cuaderno y ya. Muchas gracias. Bueno, Carlos, es interesante aquello de las reformas educativas en nuestro país, muy ligado al que ¿no? Porque nuestro sistema educativo, digámoslo así, no logra abarcar aquello de la subjetividad, sino que simplemente habla de individualidades, de un individuo que someramente es susceptible a ser rellenado. Yo siempre lo he tratado de ver así, como un cajón, como si la conciencia del sujeto fuese un cajón que hay que rellenar y luego repetir únicamente. Foucault incluso habla de este mismo concepto al decir que las instituciones actuales cada vez sirven menos porque el sujeto logra subjetivizarse cada vez más y lo que debe, digamos que la función de la escuela debe ser para Foucault lo que él denominó como la erotización del saber. Incluso él tiene un video muy interesante en el cual habla sobre la enseñanza y él se preguntará, ¿qué pasa si la idea del sexo fuese tan ampliamente difundida como la idea del saber? Allí sin duda alguna hay algo sobre la satisfacción. Si el saber, si la educación generara satisfacción como lo hará el sexo, seguramente estarían copadas las aulas de clase. El sujeto en la escuela no tiene otra opción, al haberse visto desubjetivizado, de continuar con las dinámicas propias que le impone la escuela. Es decir, aprender no es tanto un aprendizaje, es más una repetición de aquello que le enseñan.
y estar allí frustrado frente a su propio saber. Es decir, este sujeto no puede desear algo distinto, debe desear de acuerdo al deseo de otro. Es importante tener esto. Ahora, frente a lo de las masas, interesante este texto de Psicología de las Masas. Allí se van a presentar unos modelos identificatorios muy importantes del sujeto frente a un otro, frente a lo que representa ese otro. Sin duda alguna, en la gran masa siempre va a haber otro, y van a haber unos sujetos que actúan de acuerdo a ese modelo. Ese es el ideal del padre. Es decir, el jefe de la masa será un gran ideal desde su propio ideal y el resto simplemente va a obedecer. Tal parece, no podría afirmarlo, que la escuela actual frustra el deseo, prohíbe el deseo, y allí hay un malestar porque la pulsión, este concepto psicoanalítico freudiano, la pulsión lo único que quiere es gozar, el goce. Cuando el sujeto quiere gozar y aparece algo de la regulación, algo de la represión, de la prohibición, inmediatamente allá hay un choque que va a desencajar en un malestar o en algunos casos en una enfermedad psíquica. También es importante. Muchas gracias, igual por la invitación y excelente poder acompañar pues estos procesos que gracias a esta nueva realidad pues podemos acceder los que de pronto no tenemos la posibilidad de estar cerca. Entonces, excelente y bueno, espero que sean muchas más las invitaciones de la UDA a participar en estos foros. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Sí, Mateo, pues es que tenía como una pregunta, pero con lo último que dijiste, ya no sé si la pregunta pues, es válida o no, pero es como porque tengo otras, pues, y espero que no suenen muy ingenuas, pero igual es la idea, pues, es que estamos como aprendiendo de todo, sí, todo esto pues, es muy nuevo para nosotros. Que en algún momento había pensado entonces, como el malestar no se puede erradicar y afortunadamente no se puede erradicar, pero ya con lo último que dijiste, no sé, como que me perdí un poco. Pues, que sí serían las pretensiones de, ¿cierto? Sí, de estas cosas de la neuropsicología y incluso de los fármacos, ¿no? Que sí habría una pretensión, pues, de erradicar el malestar. Entonces, no Muy sé bien. qué puedes decir ahí, sí. La neuroeducación y, digamos, acudiendo a todos los fármacos, la intención es erradicar precisamente el malestar. Pero bien sabemos que dentro de la subjetividad, que tiende a satisfacerse plenamente todo el tiempo, aparece algo de la regulación. Y es allí donde aparecen las instituciones que de cierta manera van a regular esa propia satisfacción pulsional. Por lo tanto, es importante afirmar que el malestar está ligado a la vida. Es decir, el malestar es propio de la condición humana. Por eso es que Freud lo planteará así, que la felicidad es episódica y felicidad en Freud es igual a vivencias de satisfacción, que vienen de una satisfacción originaria a una satisfacción inicial. Entonces, este malestar, la pretensión del capitalismo, la pretensión de las neurociencias, es erradicar eso del malestar que hace mella en el sujeto. Sin embargo, en ningún momento nos enseñan a que es precisamente el sufrimiento o el malestar algo propio de la condición del hombre. Debemos aprender a vivir con eso. Y allí aparecen unos conceptos que empiezan a vincularse, como lo es el concepto de la sublimación, en lo cual sabemos que nuestra vida tiende al sufrimiento, pero no le vamos a depositar toda nuestra energía psíquica a eso, sino que vamos a ubicar hacia otras cuestiones como lo es la cultura, como lo es el deporte, como lo son las artes en general, toda esa energía.
Entonces ahí cabría lo que dijiste, si hay un deseo de enseñar, también hay un deseo de no aprender, ahí también cabría eso. Claro, completamente, completamente. Ese es cómo lograr encauzar ese no deseo, ¿no? Sí, precisamente ese es uno de los grandes retos de la educación, porque la tendencia desde la modernidad ha sido encauzar ese no deseo a partir de la regla, encauzar. Y la tendencia, al menos desde el psicoanálisis, es buscar con el otro la transferencia, que es ese concepto tan complejo, porque la transferencia dependerá de múltiples factores, entre ellos desde las predisposiciones inconscientes de la propia subjetividad. Lo que sí es cierto es que tal parece que el sujeto actual vive con cierta pereza hacia las regulaciones. Entre más se imponga una regla, aparece más la indisciplina, aparece más la frustración, aparecen más síntomas. Cuando se dispone en las escuelas de unos mecanismos de diálogo, unos mecanismos de ser igual al otro, ya no estamos en la modernidad donde el docente era el sumo poder, sino que el docente es otro sujeto que cohabita el mismo espacio, que cohabita la misma realidad, y aparece allí un diálogo, y este diálogo va a facilitar enormemente que se dé la posibilidad de transferir saber. Bueno, como todo es complejo, ¿no? Porque hay una transferencia, pero también una contratransferencia, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Es una cuestión que está en investigación aún, digamos que mi trabajo aún continúa ejerciéndose, ya estoy por el tercer o cuarto capítulo y allí empiezan a aparecer todos estos factores importantes, porque así como el docente busca la transferencia, aparece otro mecanismo, un mecanismo de defensa incluso, que va a evitar eso a toda costa, que va a expulsar completamente el deseo de transferencia. Eso es algo que hemos como discutido en el grupo de estudios fílmicos. Si en algún momento ese intento, por ejemplo, de una contratransferencia amorosa, ¿cierto? Porque entiendo pues que la transferencia sería del estudiante al profesor, la contratransferencia pues del profesor al estudiante. Si una búsqueda y una contratransferencia, supongamos amorosa, no hay implicado de cierta manera como una especie de manipulación, pues ganarme al otro a través del afecto, ¿no? Sí, inicialmente esta discusión parte desde cómo el analista logra vincularse al analizante, cómo logra hacer transferencia, y luego esto puede replicarse, digamos, a otros escenarios como lo es la escuela. Sin duda alguna es importante tener en cuenta que, que el ser humano de por sí está influenciado por su propio inconsciente. Entonces, más allá del deseo del docente en este caso de hacer transferencia, se debe tener en cuenta la condición psíquica del otro. No estamos hablando con animales, sino que con personas que están mediadas o atravesadas, como lo dirá Lacan, por el lenguaje. Y al estar atravesadas por el lenguaje, allá hay cosas de lo desconocido, con lo cual nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces es importante mirar muy bien esto, porque no podemos servirnos de todo para ganarnos al otro, sino que debemos respetar también los tiempos y debemos respetar precisamente eso de lo inconsciente del otro, que precisamente me va a llevar a mí a ser rechazado por algunos. Entonces, digamos que es un intento incluso muchas veces desesperado por las instituciones educativas, lo podría decir que con mucha más razón en las privadas, de ganarse al otro. Es decir, tengo que ser todo para el otro, tengo que enseñar, y es como un imperativo que aparece allí muy fuerte. Es que por esto me pagan y el otro tiene que aprender, y no contamos con que el otro tiene una realidad psíquica inconsciente, que es la que va a empezar
hacer mella y a mostrarle ciertas representaciones. Bueno, el otro como cliente al que hay que seducir, ¿no? Sí, total, en las universidades privadas, incluso en los colegios privados aparece eso. El otro es el cliente, entonces yo debo garantizarle su aprendizaje. ¿Y cómo lo hago? A partir de la imposición o llenándolo de contenido. La educación en Colombia es una educación que parte del contenido y es esa relación no de dos sujetos que conversan, que dialogan, sino de poderío, una relación de poder, donde yo soy el docente, tú eres un individuo llamado estudiante, y casos vemos donde el docente aparece completamente apabullado, completamente imposibilitado para actuar porque está atravesado por el dinero. Esto es fundamental y es muy interesante pensar eso. Claro, y ahí lo que decías del respeto, pues, por el inconsciente, digamos, pues sí, por el deseo del otro, pues, digámoslo así, eh, tendría que ver con ese respeto incluso y alentar o respetar en la cuestión del cuestionamiento, que me parece que se pierde mucho en la institución educativa, ¿no? Que incluso el docente, pues, debería eh, aceptar, incluso promover, ¿no? El cuestionamiento. Claro, Que completamente. eso atacaría de cierta manera el narcisismo del profesor, ¿no? Sí, el sujeto docente, digamos que logra su satisfacción a partir de cierta dinámica narcisista de buscar su propio ego en otros, se ama a sí mismo en otros, y es importante que aparezca ese contrario que precisamente ponga en jaque, digamos, todos los supuestos. Recordaba el texto de Leonardo, de un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, los invito pues como a leerlo. Allí aparecen elementos que hablan de esto. Leonardo da Vinci tal parece que es un homosexual sublimado. Tal parece desde el texto freudiano que Leonardo da Vinci es este sujeto que no logra vincularse con el discurso de su época, con el discurso de que hay que amar de cierta manera, de que hay que erotizar al hombre, de que el hombre debe usar a la mujer. Él se deslinda de todo este discurso epocal y por lo tanto va a ser rechazado por su época, va a ser juzgado, va a ser eh, llevado a juicio por homosexualidad, si bien nunca ejerció la homosexualidad, o ello al menos no es aparente en Leonardo da Vinci. Pero en él hay algo importante porque él logra canalizar toda su energía, su energía sexual, su energía de su vivencia de satisfacción inicial que está ligada a la vivencia de la pulsión sexual, logra canalizarla hacia el arte. Por lo tanto, logra ser un artista exitoso, mientras que el discurso de su época logra mantenerlo, digámoslo así, en el principio de realidad, con los pies sobre la tierra. Lo que él hace bajo el concepto de la sublimación es llevar toda esa energía a ponerlo a brillar en otros discursos. Entonces es importante, esto lo vengo como investigando, hasta qué punto dentro de la escuela se puede respetar el saber de cada sujeto. Obviamente, y en esto hay que ser muy certeros, debe permanecer aquello de la regla, debe permanecer las regulaciones institucionales. Nosotros nos mataríamos como sujetos, no nos aguantaríamos. Entonces la regla posibilita el mismo hecho de lo social, pero cada sujeto tendrá una forma de vincularse al saber. Y esto es importante, esto vengo investigándolo en el momento. Claro, porque estaba también, sí, eso que decís, sí, eso último, estaría el profesor progre, ¿no? El profesor que no quiere problemas, el profesor permisivo, ¿no? El que no quiere líos ni compromisos. Y, y por cierto, ese profesor es el más amado. No es por casualidad. La representación, digamos, que todos tenemos es que entre menos, entre comillas, me moleste, es mejor para mí. ¿Por qué?
porque debemos recordar que nuestro psiquismo nos va a llevar a buscar la satisfacción todo el tiempo. Estamos hablando de esos términos de satisfacer nuestra propia pulsión. Entonces, aquel que represente el no problema, el tú eres libre, es el amado. Mientras que aquel que me proyecte la regla será odiado. Allí podemos mencionar incluso el texto de Totem y Tabú, de este mito de la horda. Un hombre, por envidia a su padre, lo asesina, porque representa cierta ley. Sin embargo, se dan cuenta estos hombres dentro de esta horda que es imposible vivir sin la ley, que es imposible vivir sin el padre. Por lo tanto, se crean un nuevo padre. Esto es importante. Sí, porque ahí, pensando particularmente en este, pues que lo hemos trabajado ya en el grupo, este profesor de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Que es el profe, pues, que es como lo contrario al profe super yoico y tal, pero que en los alumnos no genera necesariamente, digamos, algo positivo, ¿no? Porque es también como la pulsión desenfrenada, ¿no? Exacto. Esto es goce, puro goce pulsional. Es decir, momentos de satisfacción, entre comillas, felicidad, pero no hay transferencia de conocimiento. No hay una subjetivización, un aumento de aquello, del criterio del otro. Simplemente hay un estado de satisfacción donde aparentemente no sucede nada. Recordemos que la pulsión quiere es gozar. La pulsión es puro goce. Sí, bueno, no sé si conoces este texto, está incluso ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en la U. No sé si lo conoces, bueno, o recomendarlo a todos los asistentes. Hay un muy buen análisis de ese tipo de profesor en la recopilación que hace Slavoj Zizek, todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntar a Hitchcock, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Por si lo quieren mirar, ¿no? En algún momento. Tengo otra, sí, una otra pregunta. Bueno, si los asistentes quieren también preguntar, decir algo, bueno, me dicen o lo dicen. Y es, sí, bueno, pues porque por ejemplo analizando películas pues como Los 400 golpes, pues, películas de hace 40, 50, 60 años, donde por supuesto se refleja el momento educativo, pues, o sea, se refleja el momento educativo, digamos, desde el punto de vista del castigo físico. En Los 400 golpes, los profesores castigan físicamente, una cosa pues que sería impensable pues ahora, ¿no? Afortunadamente. Entonces, a donde voy es, si notas, sí, como que de pronto en representaciones o en cuestiones de educación hay, digamos, algún cambio, si esa represión ha pasado de ser, o ese castigo ha pasado de ser físico a otros tipos de castigo un tanto más tenues, más sutiles, no sé. Bueno, es importante eso del castigo. Incluso recordaba aquí a Matilde, el papel de la profesora de Matilde, que estaba muy ligado a eso incluso del castigo. Importante aquí entender que la educación, si bien ha cambiado esos mecanismos autoritarios o esa búsqueda de regular aquello de lo imposible de regular a partir del castigo, pero está utilizando quizás otros mecanismos, como cuáles. La medicación, en algunos casos, es una forma de regulación del sujeto. Podemos hablar que el sujeto medicado sufre la desubjetivización. Ya no hablamos de un sujeto, hablamos allí de un individuo que está al servicio de otro, digámoslo así, aparentemente. Igualmente aparecen otros mecanismos dentro de la escuela. Nosotros, yo creo que los docentes conocemos
vemos lo que... Pero detrás de ese conducto regular, en la realidad, aparecen aquellos trances con los estudiantes. ¿Cómo así? No me molestes que te doy un 5. No hagas esto y vas a pasar la materia. O no hagas esto o te llevo a coordinación. O si haces esto y es grave, podemos llamar a la policía, al discurso policíaco. Entonces, siempre aparece eso del castigo, de la vigilancia. Foucault lo hablará en Vigilar y Castigar, donde aparecen estas instituciones casi todas con los mismos sentidos de panóptico, donde la función de la institucionalidad es vigilar y castigar a aquel que no se comporte de acuerdo a los parámetros. Y dentro del psicoanálisis, sin duda alguna, el castigo al otro puede aparecer o parecerse a un fenómeno de placer sexual. Digamos que esto va a ser analizado en Freud, aquello de la pulsión sexual que me lleva a ver al otro como un simple objeto que debe ser castigado, y así hablamos de la satisfacción sexual a partir de mecanismos de castigo. Entonces, importante entender que dentro de esta subjetividad, también el castigo puede estar relacionándose a unas opciones igualmente inconscientes de buscar mi propia satisfacción a partir del castigo al otro. Sí, también lo digo porque lo que dice la medicalización, la farmacodictadura, ¿no? Todo esto es una pastillita, eso lo digo porque cuando yo pues empecé a ser profesor, lo empecé a hacer en un colegio y me impresionaba, me tocó la primiparada de ser jefe del grupo, pues de sexto, ¿no? Entonces eran niños que pasaban de quinto a sexto, pues bastante disparados, ¿no? Entre comillas. Y había uno particularmente que me impresionaba, ¿no? Porque yo era el encargado, ¿no? Obligado, pues, por el colegio a recordarle, ¿no? La medicación. O sea, eso era una cosa, pues, por su hiperactividad. Abunda. O sea, era un niño necio como todos, pero entonces uno dice, ya ni siquiera, ¿cierto? La necedad, que era una cosa, pues uno lee relatos de Tom Sawyer y el Tom Sawyer necio, ¿no? Pero ahora ya la necedad se quiere, ya no con el castigo físico, sino con la pastillita, ¿no? Claro, los grandes genios eran precisamente catalogados como necios. No se dejaban, digamos, instalar en un discurso. Es importante allí pensar cómo la educación ha logrado aliarse a este discurso del capitalismo que le obliga al consumo y luego más tarde al discurso de la medicación, donde parece que todo se resuelva con la pastillita. Y no solo es en la escuela, sino que también empieza a ser en la sociedad. La medida a la depresión, que quizás sea la enfermedad del siglo, es la pastillita. Lo que no hemos analizado, lo que no sabemos que detrás de esta medicación, lo que hay es todo un proceso de transformación del sujeto. Es decir, vamos a rebajarlo al punto de que solo sea uno más de una institución, donde no pueda, digamos, tener sus propias maneras de relacionarse, sino que esté relacionado a través de la pastilla. Yo creo que lo hemos visto quienes estamos en enero con la pastilla, ya no es el mismo, ya no es el mismo. Es un sujeto a disposición de una institución. Bueno, y más fácil y rápido dar una pastilla que escucharlo, ¿no? Porque eso requiere tiempo y plata, ¿no? Que pues, básicamente no hay, ¿no? En el capitalismo, pues, la cosa es frenética, ¿no? Rápida. Claro, el filósofo Chul Han habla precisamente que somos una sociedad de la inmediatez. Una sociedad, y aquello que nos cuesta tiempo debe ser rechazado. O sea, y obviamente es más fácil darle la pastilla al niño que escuchar, que saber qué piensa, que saber qué tiene, que digamos puede ser fundamental para que se dé una correcta transferencia. Es decir, escucharlo, mirar qué hay detrás de, entender no un fenómeno, sino como un sujeto que tiene mucho que decir. El docente no se debe entender como el poseedor del saber, que tal parece que así se ha vendido la idea, sino como uno más
que fabrica un saber con otro que tiene una forma de saber. Bueno, y relacionado con, sí, con este estudiante, el hiperactivo, que yo lo veía pues necio, pero yo diría, pero un niño, ¿qué más puede qué ser, no? Necio, ¿no? Relacionado con este niño y con otros, sí, muy bien, lo entendí, ¿no? El síntoma es una manifestación, pues así lo entiendo, ese real, ¿no? Que es inalcanzable, muy vinculado pues con el noumeno pues kantiano y tal. Sí, ese real propio de ese sujeto tiene sus síntomas y tal. No sé si podríamos pensar también que el niño, el joven, es un síntoma de los padres, porque yo, sí, yo es así, pues un poco escandalizado con ciertos estudiantes y con la primera reunión de padres que tenía, decía, no, con razón, ¿no? Y a partir de ahí bajé la guardia mucho con estos niños, ¿no? Porque uno decía, que con estos papás, ¿qué más se puede esperar, ¿no? Entonces, sí podemos entender también al niño como el síntoma. Totalmente. Lacan lo va a analizar y él va a mirar que realmente el niño puede ser precisamente eso, el síntoma de sus padres, debido a que nuestra configuración psíquica está determinada por múltiples factores, entre ellos por la relación con los padres, con todos estos momentos iniciales de satisfacción. Yo creo que he dicho varias veces eso, marcará y va a dejar una huella anémica en el sujeto. Una huella anémica es entendida como una impresión psíquica frente al paso de un objeto. Es decir, nuestros padres nos dejaron a todos una huella en el inconsciente. Esta huella viene a recapitularse a partir de múltiples factores. La escuela desconoce completamente este tipo o este discurso. Por lo tanto, no va a entender qué es el síntoma o no va a entender que cuando el niño llora es porque algo le pasa o que cuando el niño acude a la violencia es porque hay algo de lo real o cuando el niño se droga o el adolescente, allí hay algo que está llamándolo, que está llamando el discurso del docente. Esto tal parece que no todos los educadores entienden este discurso. Miller habla del síntoma como aquello que no cesa de repetirse, aquello que siempre aparece por más que logre prohibirse. Entonces, en la escuela, el docente, no hagas esto, no hagas esto, eso está mal, eso está mal. Sin embargo, el síntoma no deja de repetirse, el síntoma no deja de aparecer, a no ser que se haga, digamos, todo un trabajo de psicoanálisis, un poco de escucha, donde se pueda ayudar a regular algo de eso, de lo real que es imposible abarcar. Pero la escuela, digamos que con esta investigación me ha dado a entender que hay allí todo un discurso que la escuela desconoce, mientras que se alía con ciencias como la neurociencia. Bien, no sé si alguien tiene otra pregunta, observación. Bueno, entonces, si no es así, Mateo, pues muchísimas gracias por tu genial, maravillosa pues, presentación. Yo aprendí pues mucho, mucho. Y yo creo que nos ayuda mucho en el grupo. Y bueno, mucha suerte pues en tu investigación. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un placer para mí. Yo creo que precisamente algo que debe identificarnos es que el saber está ahí para que nosotros lo tomemos. Esto es importante también tener como estos conversatorios, que podamos mirar qué se está pensando en torno a la escuela. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y a todos los asistentes. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.